Estaba diciendo que vamos a iniciar con la actividad de integración número uno, que es la actividad obligatoria que está al final de la unidad uno, para ya después seguir con la unidad 2. Como falta suficiente tiempo para el parcial, vamos a tratar de dar todo, porque estas unidades o actividades de integración que son para resolver al final de cada unidad, son las actividades que tienen que agregar para estudiar cuando hagan el final, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Después yo le voy a subir a Classroom esta actividad. Hoy no la pude pasar en una filmina porque les digo que no sé qué me pasa con el internet. Me mandaba bien la compu, pero la voy a pasar y se la voy a subir a Classroom. El que quiera participar puede activar su micrófono y lo vamos viendo. Si no entienden algo de lo que yo le voy leyendo, escribí varios ejemplos en esta actividad como para que ustedes lo puedan ver. Bueno, acá que están viendo, está copiada la pregunta y después su posible respuesta. La actividad de integración número uno, lo primero que pide es que elabore un concepto de economía. Elabore usted un concepto de economía. Por lo tanto, es importante que remarquemos qué palabras no le debe faltar al concepto para que ustedes lo puedan hacer solos. Yo les escribí una, que es la definición de Becil, que me gusta mucho y que tiene las palabras que, a mi entender, no deberían faltarle a una definición de economía. La economía es el estudio organizado del proceso mediante el cual los recursos escasos, primer palabra importante, se distribuyen entre necesidades con el objetivo de obtener máxima satisfacción de esas necesidades. Otra forma de llamar, y las palabras que no deben faltar, sería decir que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, ¿sí? Entonces, puedo intentar elaborar una definición de economía, si quieren me las pueden mandar y yo se las puedo corregir. Y si no, me tengo que saber una definición de economía, sí o sí, para el examen final, es muy importante. Seguimos. Después pide que elaboren ejemplos de proposiciones positivas. A ver, recordemos un poquito qué eran las proposiciones positivas y las normativas. Las proposiciones de economía podrían enunciar, textualizar situaciones en forma de proposición positiva o normativa. Positiva era aquella que explicaba cómo eran, son o serían situaciones que describe la economía. En cambio, la normativa decía cómo deberían ser estas situaciones. Entonces, yo elaboré dos ejemplos. Por ejemplo, una proposición positiva sería que la economía es la ciencia de la elección frente a las limitaciones de los recursos. Otra, por ejemplo, si en el mercado o en el mes de enero los alquileres en un lugar turístico suben un tanto por ciento, es porque la gente decide viajar al exterior. Y así sucesivamente podrían tratar de explicar un hecho, en una situación del pasado, con una situación actual, como por ejemplo decir, si hoy cierran todos los comercios a las 10 de la noche, seguramente desencadenará una baja en las ventas. Eso es una proposición positiva. Estoy describiendo una situación que pasó en el pasado, una situación que se da en el presente, o puedo suponer una situación que se va a dar en el futuro. ¿Sí? Tercera pregunta. Complete el siguiente cuadro sinóptico con los ejemplos de las características de las necesidades. Bueno, esto es tal
cual está en el módulo, así que lo vamos a pasar, no hay nada nuevo, no hay nada. Tienen que decir las características de las necesidades. Repasemos. Eran ilimitadas en número, limitadas en capacidad, recurrentes, concurrentes y complementarias. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre el precio absoluto y el precio relativo? Al final de la unidad 1 estaba que era un precio absoluto y que era un precio relativo. El precio absoluto es aquel que expresa en unidades monetarias el valor de un bien. El precio relativo es el que expresa en valor de cosas el valor del bien, o sea, la relación entre dos cosas. Entonces, la diferencia es que el precio absoluto en el que es el que tiene un determinado bien en el mercado. En cambio, el precio relativo es el precio de un bien, pero en relación de otros bienes en el mercado. Explique las diferentes o los diferentes pasos o fases de la investigación económica. Es mucho más largo, yo resumí para que ustedes tengan una respuesta sencilla. ¿De dónde parte? Se parte de la observación de un escenario, que es el que se analiza, del cual se van a formular las hipótesis a través de métodos, que puede ser inductivo o deductivo, de los cuales se podrán inferir una teoría o leyes, las cuales luego se contrastan con la realidad y la observación para poder demostrarse. En la pregunta 6 pedía que expliquen si las siguientes afirmaciones se refieren a afirmaciones micro o macroeconómicas. Bueno, la primera afirmación, el precio de los plátanos ha bajado este mes. Está hablando de una única cosa que no compara con otra, por lo tanto, esta proposición es microeconómica. B. La crisis del petróleo de 1973-1974 provocó una enorme inflación y desempleo en los Estados Unidos. Está hablando de una crisis que fue mundial, por lo tanto, esta es una afirmación macroeconómica. C. Según las últimas estimaciones, el desempleo en Chaco es alto en relación con el resto de la Argentina. Bueno, esto es una afirmación macroeconómica porque hace una relación con el desempleo total de un país. Se prevé que habrá una buena cosecha de tabaco. Está hablando de algo individual, entonces estamos en una afirmación microeconómica. Después nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la micro y la macroeconomía? Y que den un ejemplo. Entonces, se les escribe un pequeño texto para que puedan tener. La microeconomía estudia las unidades económicas tomadas aisladamente y considera su comportamiento. Por ejemplo, número de trabajadores utilizados en una fábrica, ingreso de una familia, precio de un producto. En cambio, la macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto. Por ejemplo, el Producto Bruto Nacional, la inversión y la balanza de pagos. Acá volvemos al tema de economía positiva y economía normativa. Pregunta, ¿qué es la economía positiva y en qué se diferencia de la economía normativa? Esperen que me se frena. ¿Qué es la economía positiva? Procura conocer los hechos que ocurren en el sistema económico para luego describirlos, analizarlos. Se ocupa de lo que es, de lo que podría ser. En cambio, la economía normativa efectúa proposiciones sobre lo que debería ser. Indique
¿Cuáles de las siguientes proposiciones pertenecen a la economía normativa y economía positiva? Bueno, esto se los dejo de tarea y ustedes después cuando yo suban la hoja van a poder corregir. Pero ya estuvimos hablando del tema y algunas cositas tienen que empezar a tratar de hacer solos. ¿Qué cabe esperar? Esto también es para redactar. ¿Qué cabe esperar de la economía? ¿Recetas exactas para resolver problemas económicos? ¿O simplemente criterios que sean de aplicación práctica y que sirvan de guía para el control de actividades económicas? Bueno, es una redacción simple. Obviamente que la economía no es, no va a darnos la solución a todo. Entonces, es de esperar que tenga criterios que sean de aplicación práctica, pero que tenga criterios de aplicación que sirvan de guía, ya que los problemas en la actividad económica cambian permanentemente. ¿Por qué cambian permanentemente? Porque la economía está básicamente muy sujeta a las necesidades de los sujetos. Por lo tanto, eso va a hacer que vaya cambiando. Entonces, esperamos que la economía tenga criterios, que esos criterios sean de aplicación o guía para la práctica, para resolver los problemas económicos en distintos escenarios, aplicables a distintos tipos de situaciones y no a una sola de ellas. Eso es lo que esperamos de la economía. ¿Cuáles son las formas de organización económica? Dijimos que eran tres, ¿recuerdan? Tenemos la economía de mercado, la economía de planificación centralizada o los sistemas económicos mixtos. Hay un ejercicio que más abajo tengo el gráfico que lo vamos a ver, que es las fronteras de posibilidad de producción. Recuerdan que yo le di en la última hoja de la clase pasada, puse una teoría que era de las fronteras de posibilidad de producción, que es el gráfico que usted tiene en el módulo, que sería este. Es una frontera de posibilidad de producción. Esa línea que toca ambos ejes, que hace como una curva o una panza, eso se llama frontera de posibilidad de producción. La frontera de posibilidad de producción está definida como aquel lugar geométrico de los puntos de las combinaciones de ambos bienes que puede producir una empresa en un momento determinado, empleando óptimamente todos los recursos que posee. Cualquier punto que esté por encima de la frontera de posibilidad de producción, para ese momento dado, es imposible para esa empresa. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que está en el punto óptimo de producción, por lo cual cualquier punto que esté por encima necesita o más materia prima, o otra maquinaria, o otro empleado. Todo punto que esté por debajo de la frontera de producción tiene una cierta capacidad ociosa. Significa que faltó un empleado, que falta materia prima o que algo más. Él hace unas preguntas que en realidad se contestan sobre la frontera de posibilidad de producción. Nos va preguntando qué combinación de cada bien estamos utilizando. Entonces, este ejercicio te decía que íbamos a tener, dada el siguiente gráfico, que nos sale corrido el eje cartesiano que nos da el docente, en el módulo, por lo menos en el mío, dado el siguiente gráfico de posibilidades de producción de dos bienes, unos son bienes de producción y otros son bienes militares. Conteste las siguientes preguntas. A. Si se produce 4.000 unidades de bienes de producción, que va sobre el eje X, ¿cuál es la cantidad máxima de bienes militares que podrá producir? Los bienes de producción, perdón, están en Y y los bienes militares en X. ¿Qué tengo que hacer para contestarle eso al profesor? Si dije que los bienes de producción estaban en Y y los bienes militares en X, y me está preguntando que si se producen 4.000 unidades de bienes civiles, ¿cuántos de bienes militares se van a producir? Busco el 4.000 de los bienes civiles en mi gráfica, voy hasta la curva y bajo hasta los bienes militares y le contesto. Aproximadamente en 3.400, 3.500 bienes militares se producen al mismo tiempo que se producen 4.000 unidades de bienes de producción civiles. Pregunta B. ¿Cuántos bienes militares
adicionales podemos conseguir si reducimos? Espérenme que estoy buscando la pregunta. Los bienes civiles de 4.000 a 3.000. ¿Cuántos bienes adicionales podemos conseguir? Entonces, yo en vez de pararme en 4.000, me voy a ir hasta 3.000 y voy a ir hasta mi frontera de posibilidad de producción. Voy a bajar a los bienes militares y voy a medir. ¿Cuánto me da? Vamos a suponer que me dio 4.200. Pero me preguntó cuánto es la adición de bienes. No es 4.200. 4.200 es el total. Si yo reduzco de 4.000 a 3.000 los bienes civiles, voy a obtener 500 unidades más de bienes militares. Esa es la respuesta. Y última pregunta, que ahí puse más o menos 1.000 porque estoy redondeando la escala, cada uno va a mirar en su gráfico. ¿Qué pasa si la economía no se encuentra en ningún punto de la curva, está utilizando del mejor modo los recursos? No. No si está por debajo de la frontera de posibilidad de producción. No estaría utilizando de la mejor manera posible todos los productos disponibles para la producción de esos bienes. Si está por encima de la frontera de posibilidad de producción, también porque sería inalcanzable. Un aumento de la producción de bienes civiles, ¿hará siempre disminuir la producción de bienes militares? Sí. Siempre que aumente uno, reduce el otro, porque la frontera de posibilidad de producción es el límite de producción que tiene esta empresa. Entonces, no importa cuál sea el bien que aumenta, disminuye el contrario. Entonces, sí, porque aumenta la producción y disminuye la del otro, que es el otro factor. Preguntas, consultas de este ejercicio. Es el único ejercicio práctico que tienen en esta unidad. Bueno, seguimos entonces. Acá le decía que ustedes creen una serie de afirmaciones sobre distintos temas económicos, una que sea positiva y una que sea normativa. Ahí yo le voy a dejar dos ejemplos, pero créanlas ustedes solos y si quieren me las pueden subir en el WhatsApp y yo se las corrijo. Después dice, ¿cómo clasifica las necesidades? ¿Fisiológicas o culturales de civilización? ¿Cómo clasifica los bienes? Los bienes pueden ser bienes económicos. Dijimos que estos son, a su vez, pueden ser de consumo o de producción para uso único, uso durable. ¿Qué es la ley de los grandes números? La ley de los grandes números es la que sostiene que por medio de movimientos fortuitos de un gran número de individuos o personas, estas van a tender a eliminarse entre sí unos con otros. Después pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el método inductivo y deductivo? La diferencia es de dónde parten, ¿sí? Es un modelo económico, que acá le escribí una definición más cortita para que ustedes tengan la comparación que es la que tenemos en el módulo, que indica cuál de las siguientes proposiciones pertenecen a la economía positiva, a esta decisión y normativa, que ya hemos hecho, y creería yo que ahí termina. Déjenme mirar, que tenía mal ordenadas las hojas, pero sí, ahí estaría. Bueno, ahora yo les voy a subir esta hoja a Classroom, pero la idea sería que intenten resolverlos ustedes solitos, ¿sí? Cualquier duda que tienen me pueden contar, o por WhatsApp o por correo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora iniciaríamos la otra unidad. Profe, una consulta, puede ser. Sí, sí, sí. Yo había hecho el ejercicio, pero tomé mal militares, tomé como y civiles tomé como X. Por ende, seguramente me va a dar mal, ¿no es cierto? Sí, te va a dar al revés. Pero ¿por qué tomaste así? Porque también tenías todo corrido el gráfico.
No, no, porque no entendí, o sea, no presté atención a eso, que militares Mm. era X y civiles Y. Sí, igualmente, ustedes lo que tienen que entender es cómo contestar, porque en el examen final él suele tomar frontera posibilidad de la producción. Así que lo más importante es entender cómo se mide, independientemente de cómo se llamen, las letras te va a cambiar el valor de los bienes. O sea que importante es que yo tengo que ir hasta la frontera y de la frontera medir, ¿sí? ¿Y Bien, qué pasa adentro de la frontera y qué pasa afuera de la frontera? Eso es lo más importante. Pues cómo se bien. llaman los bienes es diferente. Y Porque, ojo, es muy importante entender que por ahí pregunta la diferencia y no el valor, porque si no ahí contestan mal, ¿sí? bien, sí, Sí. gracias. Vamos a hacer de nada. Vamos a seguir con la unidad que sigue. Estas hojitas igual, tranquilas que se las voy a subir a Classroom, que es la resolución que yo hice de la actividad, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la unidad siguiente, que es la unidad 2, unidad linda, porque empieza más economía, porque es un solo tema, porque ya no tiene todas pequeñas definiciones colgadas, sino que es un tema que va adicionando cosas sobre lo mismo. Ahora sí comienza el estudio de nuestra materia propiamente dicho, y no de términos todos aislados. Así que ahora arranca más linda la materia. Esta unidad habla, o tenemos una introducción, sobre la economía y su funcionamiento, que nosotros le llamamos o intentamos explicar a la economía como un flujo circular. Si yo mirara un cuerpo humano de una persona, funcionaría de la misma forma. La economía tiene un circuito como de sangre que circula todo el tiempo y que nunca frena. Si frena, es como que si se muere. Todo el tiempo funciona de manera de darle vida a este flujo de la economía. Y si se ve, son como si fueran venas. Dentro de este flujo circular de la economía, nuestro primer tema a introducir es la utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los individuos dijimos que los bienes existen porque el individuo tiene una necesidad, ¿no es cierto? Pero esa necesidad hay que poder medirla, o sea, hay que medir que esta cosa que es un bien va a satisfacer la necesidad de este individuo y este medir de esta necesidad es lo que nosotros medimos, lo llamamos utilidad, la utilidad que tienen las cosas para la economía. La utilidad puede ser medida de dos maneras. No hay una única manera, sino son dos formas que se pueden medir la utilidad y son dos corrientes muy diferentes las que miden la utilidad y se miden de diferentes maneras y hay que poder comprenderlas bien para saber si el ejercicio que nos va a dar el profesor va a ser por una teoría o por la otra teoría va a ser medida. ¿Cuáles son las teorías por las que se puede medir la utilidad? La utilidad se puede medir por la teoría cardinal o por la teoría ordinal. Si yo mido la teoría por la utilidad por la teoría cardinal, esta va a ser aquella que se mide en forma numérica. O sea, numéricamente le voy a dar un valor a ese bien o a eso que me está satisfaciendo en cuestión de utilidad. Voy a decir que me da 1, 2, 3, 5, 8. Voy a medir numéricamente el valor que me da la utilidad del consumo de esos bienes. ¿Quiénes fueron sus representantes? Jevons, Meyer y Wallace. La utilidad acá, medida cardinalmente, consiste en asignar un valor, específicamente un valor. ¿Por qué? Porque a esta valoración nosotros le decimos que es objetiva, ¿sí? En cambio, la teoría ordinal de la utilidad no intenta dar un valor. ¿Por qué? Porque su valoración es subjetiva y depende del sujeto que esté observando y midiendo esta utilidad. ¿Por qué? Porque ese sujeto le va a dar un orden de preferencia al consumo de sus bienes. Entonces ya no es objetiva, sino que es subjetiva y depende de quién la está midiendo. Entonces, esa persona le va a dar un orden a la preferencia del consumo de dos bienes. Por ejemplo, diciendo que primero quiere consumir tantas unidades de agua y después tantas unidades de pan. Las va a ordenar según
el sujeto dándole prioridad u orden o preferencia a ese consumo de los bienes. La diferencia entre una y otra, entonces, que la teoría cardinal es objetiva y que la teoría ordinal es subjetiva, ¿sí? Acá tenemos representantes importantes como Pareto, Ward, Anthony y Fisher. Esa es la diferencia de cómo se van a medir las utilidades. Una objetiva, otra subjetiva. Una por valoración y otra por orden. Vamos a comenzar a ver qué encontramos dentro de la teoría de la utilidad. Obviamente que la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad total? La utilidad total, los bienes para ser considerados económicos, dijimos que clasificamos los bienes en los bienes propiamente dichos y los bienes económicos. Los que medimos en la economía son los bienes económicos. Entonces, para que un bien sea económico, debe ser capaz de satisfacer una necesidad, ¿sí? Segunda característica, ser escaso y ser accesible, o estar al alcance nuestro, porque si no, no va a ser considerado bien. A la resultante de estas tres características llamamos, ¿qué cosa? Utilidad. Que el bien pueda satisfacer una necesidad, que sea escaso y que sea accesible. Eso es la utilidad. Entonces, el concepto de utilidad es la capacidad que tienen los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. La utilidad es una noción subjetiva, porque satisface la necesidad del sujeto, ¿no? Y como consecuencia no es susceptible de una medición cuantitativa. Siempre va a estar sujeto a lo que a uno le satisface la cosa. La utilidad total, ¿qué es? Es el grado de satisfacción que recibimos por el consumo de un determinado bien. La utilidad total del consumo de un bien aumenta en unidad de tiempo, pero no eternamente. Llega a un punto máximo en el que empieza a decrecer. Yo les había explicado a ustedes que si, por ejemplo, yo comienzo a tomar un vaso de agua, la utilidad total va a ser creciente y luego va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque el primer vaso de agua, cuando tengo sed, me saca mucho la sed. El segundo estaría bien y el tercero estoy cansada de tomar agua. Ahí es cuando la utilidad total comienza a decrecer en la curva. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal es la utilidad que le proporciona al individuo el consumo de una unidad adicional de un bien que consume. ¿Por qué? Porque voy a hacer un análisis de cuánto cambia mi utilidad cuando paso del primer al segundo vaso, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Eso es la utilidad marginal. ¿Cómo va cambiando mi deseo a medida que voy cambiando el consumo del bien que estoy analizando? ¿Por qué? Porque la utilidad total puede aumentar, pero la utilidad marginal va a decrecer o disminuir. Así es como se ven nuestras curvas de utilidad total y de utilidad marginal. Acá hay un cuadro numérico, usted también lo tiene en el módulo, que es para comprender. Mi curva de utilidad total crece, ¿sí? Pero en un punto máximo. En el punto máximo, mi utilidad marginal se hace negativa. ¿Por qué? Porque justamente la utilidad total comienza a decrecer, por lo que la utilidad marginal corta el eje y se convierte en negativa. Porque esa persona, por ejemplo, en ese momento, por eso se llama punto de saturación, ya no tiene más ganas de tomar agua. ¿Sí? Ese es el comportamiento que tienen mis curvas. Cuando la curva de utilidad total se hace máxima o llega a su punto de saturación, la curva de utilidad marginal, que siempre es decreciente porque va disminuyendo el grado de saciedad que tiene esa persona de ese bien, se convierte o corta el eje y se convierte en negativo cuando la utilidad total llega a su punto de saturación. ¿Cómo se mide el dato de la utilidad total? Es un dato que viene dado por el docente. Pero ¿cómo se mide la utilidad marginal? Bueno, la fórmula es variación de utilidad total respecto o dividida la variación de la cantidad. ¿Por qué tiene un guión para la cantidad cero?
Porque yo no puedo estimar una variación si no conozco el número anterior. Por lo tanto, la utilidad marginal en su primer escalón se la toma como infinito desconocida. Para el segundo escalón, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo sería? Dijimos que es variación de utilidad total. ¿Cuánto varía para la cantidad 1? La utilidad total es 10 menos 0, 10. ¿Cuánto varía la cantidad? 1 menos 0, 1. 10 dividido 1, 10. Esa es mi utilidad marginal. Segunda escalón de utilidad marginal. Variación de utilidad total. 18 menos 10, 8. 2 menos 1, 1. 18 dividido 1, 8. Y así sucesivamente hasta terminar, lo cual demuestra que la utilidad marginal siempre es decreciente, la utilidad marginal es creciente, la utilidad total es creciente hasta que llega al punto de saturación. Fíjense que el punto óptimo o de saturación de la utilidad total 30, ¿qué le pasa numéricamente a mi utilidad marginal? Se convierte en 0. Luego, cuando comienza a decrecer, que es 28, la utilidad marginal en el cuadro es negativa. Este es el primer ejercicio práctico que tienen en la unidad 2. Bueno, cuéntenme hasta ahí si tienen alguna duda. Si no, vamos a seguir con un tema que es el que nos va a acompañar eh, hasta que terminemos economía, que es la demanda y la oferta. Cuéntenme hasta ahí si no comienzo tema nuevo. ¿Está todo bien? Seguimos. ¿Qué es la demanda? Tema núcleo de economía. La demanda es la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad que un individuo adquiere de ese bien a distintos precios. Eso es la demanda. ¿Por qué decimos que es una relación inversa? Piensen cómo actúa el sujeto siempre. Si aumenta el precio de los bienes, yo automáticamente compro menos cantidad de ellos. Y si disminuye el precio de los bienes, automáticamente las personas compran más de ese bien. Cuanto más elevado sea el precio de un bien, menor será la cantidad que se demanda de él, mientras, ojo, permanezcan todos los demás variables constantes, o lo que nosotros vamos a empezar a llamar en economía con cláusulas ceteris paribus. ¿Qué es que un bien tenga una cláusula ceteris paribus? Que solamente la estamos analizando respecto de una variable. En este caso, estamos analizando la demanda con respecto a la variable del precio del bien que queremos comprar. Y todos los demás factores permanecen constantes. ¿Sí? Si el precio, entonces, podemos decir que es el factor determinante de la demanda, no indica que no hay otros factores que no son los determinantes, pero que sí influyen en la demanda. Como por ejemplo, los que conocemos y lo que hacemos nosotros. El precio de otros bienes, complementarios o no de los míos, porque pueden ser sustitutos. El ingreso de los consumidores, el gusto o preferencia, los factores climáticos y las expectativas. Expectativas me dirán, sí, si yo por ejemplo digo que mañana va a faltar el aceite, la gente tiende a salir a comprar aceite porque en el mercado no va a haber. Hay, sí, pero la expectativa hace que las personas salgan y compren más. Entonces, y la tecnología, y así pueden encontrar más ejemplos. ¿Cuál es entonces el factor determinante de la demanda? El precio. ¿Cuáles son los otros factores de la demanda? Los que nombramos recién. ¿Cómo se representa la demanda? Bueno, formas de representación de la demanda. Dijimos que era la relación inversa entre el precio y la cantidad. Entonces, la demanda se puede representar
con la tabla primero, que es la parte numérica que tiene esta función, y la tabla representa los diferentes valores que puede asumir esta variable. ¿Qué variable? La variable de precio, que es la variable monetaria, y la variable de cantidad, que es las unidades físicas. Entonces, ¿cómo se va a expresar una tabla? Precio y cantidad, y su relación es inversa. Si el precio es 0, la cantidad que desean comprar es 40, y fíjense que si el precio es 20, la cantidad que desean comprar es 0. Hay una relación inversa en forma numérica. Esta representación tiene esto mismo. La función de demanda tiene primero la tabla y después tiene su representación gráfica. La representación gráfica de la curva de demanda, el precio del bien va en el eje de las ordenadas y las cantidades en las abscisas. O sea que en Y va el precio, ahí está el gráfico, y en el eje X la cantidad física del bien. ¿Cómo se ilustra la función? Si es una relación inversa, es una línea descendiente mirándola de izquierda a derecha en el gráfico. Ahí está hecho en forma recta, pero también se puede hacer a mano alzada y es más bien una simple U chiquitita no con mucha tendiente a ir hacia el eje, sino suave. Entonces, una línea descendiente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Esa relación inversa es lo que se conoce como el nombre de la ley de la demanda dependiente negativa. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Y la tercera forma de expresar una función de demanda, una demanda es a través de su función. ¿Cuál es la función de demanda? Es la relación que existe entre la cantidad de un bien y sus diferentes determinantes. Por eso se escribe que XD es la cantidad demandada, que es la variable dependiente, está en función que sería F a todas las variables que intervienen. Y dijimos que era el precio de X, el precio del bien que estoy analizando. El precio de Y, el precio de otros bienes. Y el ingreso. G, el gusto, y así, etcétera. Todas estas variables son las variables independientes, mientras que la cantidad es mi variable dependiente. Cuando yo analizo la cantidad solo en función del precio, lo que tengo que hacer para que esta función, cuando la escribo, diga eso, es poner un apóstrofe arriba a las letras que van a estar constantes. O sea, que yo voy a analizar mi cantidad demandada solo en función del precio para poder construir una tabla de demanda y graficar. ¿Qué pasa cuando cambian los determinantes de la demanda? O sea, cuando cambia el precio o cuando cambian los otros factores determinantes. Cuando cambia el precio, lo que se produce en la curva de demanda es un movimiento. O sea, la curva de demanda sigue siendo la misma, nada más que pasa esto que hay acá, una flechita que se mueve hacia abajo o hacia arriba según el precio aumenta o disminuye. Los movimientos a lo largo de la curva de demanda son los que suceden cuando lo que varía es el precio del bien que estoy analizando. Eso significa que hay un cambio en la cantidad demandada. Diferente es cuando lo que cambia es otro factor determinante que no sea el precio, el gusto, el clima, la expectativa, los impuestos, etc. Ahí lo que le sucede a la curva de demanda es que se desplaza, se mueve, cambia de lugar. Cuando cambia de lugar, lo que hay es otra curva de demanda. Entonces hay un cambio en la demanda a causa de otro factor determinante que no sea el precio. Porque el precio del bien que yo estoy analizando, lo que produce es un movimiento en la curva de demanda y no un desplazamiento de la curva de demanda. ¿Por qué se puede desplazar o por qué se puede mover? Mover porque aumenta o disminuye el precio. Y desplazar porque cambia el gusto, cambia la expectativa, mejora el ingreso, etc. Cualquier otro factor
la desplaza, el precio la mueve. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Ejemplos de desplazamiento hacia la derecha. O sea, un desplazamiento positivo porque aumenta esa curva. Es porque aumenta el ingreso, aumenta el precio bien sustituto, disminuye el precio bien complementario, aumenta el gusto, aumenta la población. Hay un cambio favorable en las condiciones climáticas. Hay expectativas de consumo, mejor consumo posible futuro, etc. ¿Por qué puede desplazarse hacia la izquierda la curva? O sea, en forma desfavorable. Porque disminuye el ingreso, porque disminuye el precio de un bien sustituto, porque aumenta el precio de un bien complementario, porque disminuye el gusto, porque disminuye la población, porque hay cambios climáticos desfavorables o porque hay expectativas negativas. ¿Sí? Vamos a aclarar una cosa que tal vez todavía no entiendan bien, y qué es un bien sustituto y qué es un bien complementario. Bienes sustitutos son los que consumen, o uno o el otro. Por ejemplo, un bien sustituto rápido de entender es las carnes. Yo no me siento y como un bife de carne y un bife de pollo. Yo como o un bife de carne o un bife de pollo. Eso significa que el bien es sustituto entre sí. ¿Qué significa que un bien es complementario? Cuando se consumen o uno se necesita del otro para que eso que yo quiero funcione. El típico ejemplo bien complementario es el auto y su combustible. Yo tengo el auto, pero sin combustible no funciona. Por lo tanto, el bien complementario del vehículo es el combustible. ¿Sí? Ahí está la diferencia cuando hablo de aumento o disminución de uno u otro, hace también desplazar la demanda del bien que estoy analizando, para bien o para mal. Bueno, considerando que el tema que sigue es la elasticidad, y la elasticidad es un tema más complicado, me gustaría a mí que lleguemos solo hasta acá, porque tenemos tiempo suficiente para poder seguir, y me gustaría que hagan la actividad que estuvimos haciendo, es la actividad de la unidad 1, el que la tenga hecha me la puede mandar, yo se la puedo corregir y ya se las quedan para el final, y que hagan un repaso hasta acá de lo que fue utilidad con el ejercicio práctico, y en la guía adicional tienen ejercicios prácticos para hacer, y que hagan un repaso de demanda hasta acá, sin elasticidad, y que hagan los ejercicios de la guía adicional de la parte que corresponde hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque hay que entender un poco mejor a la demanda para poder medir su elasticidad. La elasticidad es un tema, es el único tema que se comparte hasta en macroeconomía, un poquito más complicado, por lo cual me detengo y trato que repasen hasta acá. Unidad 1 y hasta acá los temas de la unidad 2, y la clase que viene seguimos pura y exclusivamente con elasticidad y con el ejercicio práctico de elasticidad. Cuéntenme hasta acá si tenemos alguna duda. Profe, las actividades que no hay que mandar en el grupo o le mandamos en privado. Mándenme por privado nomás, no hay ningún problema. En el mismo grupo ustedes saben cuál es mi número de WhatsApp. Así que me mandan por privado y yo se las corrijo. Bueno, gracias. Bueno, no, la actividad 2 tiene ejercicios que ya pueden ir haciendo. Es lo que quiero que hagan, porque necesito que comprendan bien este tema para que pasemos a la elasticidad. Así que inician a hacer de la actividad 2 la parte que se puede, elasticidad no. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene para hacer elasticidad. Si me quieren ir pasando los ejercicios durante la semana, yo se los voy corrigiendo. Está, profe, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Hasta el jueves. Chao.